de que acá la próxima semana, como se ha anunciado, 5 de la tarde estaremos ya en nuestro culto presencial el día sábado 10 de mayo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar en esta mañana. Acompáñenme un momento en oración, por favor. Acompáñenme en oración. Y una vez más, gracias por todos aquellos que se están uniendo ahorita en las redes sociales. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos das un nuevo día. Pero este día es tuyo. Es el día del Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos y queremos escuchar tu palabra y seguir creciendo en ella, amándola, Padre, y siempre recibir ese alimento espiritual. Ayúdenos en esta mañana, tal como el salmista así lo declara en tu palabra, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y fíjate y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, Señor. Límpianos en esta mañana. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Contra ti solo pecamos, Padre. Queremos en esta mañana humillarnos, queremos presentar nuestras vidas en sacrificio vivo delante de ti, Señor, y que este sea nuestro sentir. Trae consuelo a personas, a hermanos, a familiares, amigos que en estas semanas, en todo este tiempo, están perdiendo, Señor, seres queridos. Traiga consuelo sobre ellos, Señor, que cada uno de ellos sienta tu presencia. Oramos por nuestra hermana Marta, Señor. Sé sobre ella en esta mañana, la acompañamos y tu palabra así nos enseña que cuando un miembro se duele, todos se duelen, Señor. Gracias, amado Dios, y dejo este tiempo, tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermana Carla, por favor. Muy bien. Le he titulado en esta mañana el tema Seamos o sean de un mismo sentir. Seamos de un mismo sentir. Es lo que le he titulado en esta mañana a este mensaje. Quiero remontarme un poco a la historia, pero antes quiero citar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pedro está hablando esto en su primera carta. Entonces, ahora quiero remontarme un poquito a nuestra historia. Creo que todos aquellos que aprobábamos los cursos de Historia Universal o Historia del Perú, sobre todo, creo que recordamos en la época incaica, ¿no es cierto? Todos hemos estudiado estos textos, libros, nos han enseñado. Y algo que a mí siempre me llama la atención es cómo es que los españoles, y perdonen si acá hay un descendiente directo de un español, perdonen, por favor, pero nos encontraron divididos. ¿A qué me refiero? Creo que todos conocemos la historia de estos incas, Atahualpa y Huáscar. La historia nos dice que ellos estaban peleados, ¿no es cierto? Habían tenido discusiones y bueno, los españoles nos encontraron de esa manera, ¿no? Ya sabemos los resultados. Nos invadieron causando grandes daños a nuestra nación. Ahora, no es extraño que a partir de ahí no hayamos cambiado nada. Seguimos igual de desunidos, seguimos igual de peleándose por una y otra cosa y lamentablemente en la mayoría de peruanos siempre existe esto del divisionismo. Recordamos también a nuestra selección de fútbol pasada, de los engreídos, los que estaban divididos, peleados, que eran liberales, cada uno buscaba su gloria, estaban separados en escándalos y bueno, ahí vemos que cada uno pues buscaba imagen, ¿no? Y cada uno hacía lo suyo y cada quien quería ser estrella dentro del campo de fútbol. Y así entraban con esa mentalidad. Bueno, vino un señor muy conocido, argentino, y les cambió la mentalidad y en fin. Bueno, por último, hermanos, hemos tenido elecciones generales, presidenciales, que nos ha dejado no solamente con una segunda vuelta para elegir entre el SIDA y el cáncer, sino que también nos ha dejado un Congreso bien fragmentado. Vemos que
lamentablemente al peruano lo ha caracterizado esto de dividir, de tener diferentes pensamientos, ser de diferente sentir. Y bueno, el caso que nos ha dejado este Congreso bastante dividido, bastante fragmentado, aunque algo conservador, ¿no? Eso es por lo bueno, es bueno. Y no sabemos qué sucederá de aquí en adelante al querer ponerse de acuerdo en cuanto a aprobaciones de leyes, ¿no? Ya se imaginan esto, cada vez que ingrese un proyecto, ahí se pelearán la bancada tal con la bancada tal, estarán de acuerdo o no, pero lamentablemente es lo que nos toca vivir. Sin embargo, hermanos, a pesar de que los seres humanos, iglesia, en el Señor, Pedro justamente nos manda que seamos de un mismo sentir. Por eso él dice en primera de Pedro 3:8, él dice, sed todos de un mismo sentir, un mismo pensamiento. Entonces, en esta mañana quiero tratar este tema sobre lo que se refiere a ser de un mismo sentir. Entonces, punto número 1 en esta mañana, como siempre lo digo, aquellos que están tomando nota, el primer punto que voy a tocar en esta mañana es que este mandamiento de sed de un mismo sentir tiene varios propósitos. Tiene varios propósitos este mandamiento, ¿ok? Entonces, Filipenses, por favor, si ustedes tienen en sus Biblias, no, sí lo tienen, pero busquen en sus Biblias, Filipenses capítulo 4, versículo 2. ¿Listo? Creo que hemos llegado a el pasaje. Y dice así Filipenses capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, como primer punto, hermano, que dije es que es un mandamiento que tiene varios propósitos. Entonces, el primer propósito que vamos a ver es el propósito de la reconciliación. El propósito de la reconciliación. Pablo fue informado precisamente respecto a estas dos mujeres de la congregación de la iglesia de Filipos, y él las conocía perfectamente y Pablo sabía de que estaban enemistadas, estaban peleadas, estaban separadas. Ellas se habían peleado y ninguna de las dos, por lo visto, quería resolver el conflicto. Y dicho sea de paso, no se nos da detalles. No se nos da detalles, la Biblia guarda silencio el por qué estas hermanas estaban peleadas. No se sabe el motivo del conflicto, pero estaba afectando, hermanos, la armonía de la iglesia. Eso es lo que estaba pasando. Y Pablo lo tenía que saber. Y Pablo tenía que tomar alguna decisión. Por tanto, Pablo vio necesario amonestarlas con ruegos y de una manera pública para que limaran sus asperezas, para que se reconciliasen, para que solucionaran sus problemas. En otras palabras, para que ellas fueran de un mismo sentir en el Señor. Recordemos que esta carta iba a ser leída en la congregación de Filipos y ellas iban a estar allí. Evodia y Síntique iban a estar justamente escuchando estas cartas. Y que significa afortunada. Curioso, ¿no? Porque sus nombres definitivamente no coincidían con ese ambiente que estaban viviendo en ese momento. No había armonía, no había paz, no había fortuna para ninguna de las dos. En fin, cierro paréntesis, pero es interesante este dato. Ahora, imaginémonos esta escena, hermanos. Imaginémonos esta escena. Ambas están en la reunión un domingo por la mañana o por la tarde. Y imaginemos a Síntique también al otro lado de la banca. Ambas son de caracteres fuertes, ambas son orgullosas. ¿Por qué? Porque nadie quiere tomar la decisión de arreglar el problema. Nadie quiere dar su brazo a torcer. Además, cada una de ellas tienen sus propios aliados. Y hermano, esto es triste decirlo, pero a veces, no lo dice acá la escritura, pero suele suceder.
cuando entran dos hermanos, dos hermanas, un hermano, una hermana en un conflicto, lo peor que se puede hacer es buscar aliados. Hey, únete conmigo, ven para acá. ¿Sabes lo que está haciendo fulana, lo que está haciendo fulano? Es triste cuando uno cae en ese juego. Entonces, ellas estaban teniendo eso y podemos imaginar en el Señor. ¿Se imaginan estas hermanas escuchando su nombre ahí ante varias personas de una pública? Entonces, ellas al escuchar, hermanos, su nombre en público, pudieron haber hecho de repente alguna de estas cosas. Número uno, de repente levantarse e irse, ¿no? Se levanta, uy, escuché mi nombre, qué vergüenza. Yo me levanto y me voy. O tal vez también quedarse enojadas criticando a Pablo de no haber tenido el tacto, el tino, de repente de haberle enviado una carta personalmente. Quizá. O también, lo cual hubiera sido bueno, arrepentirse, mirar a su hermana y levantarse para arreglar sus diferencias. La Biblia no dice qué hicieron. La Biblia no dice qué pasó luego de esta lectura, pero si queremos ser positivos, hermanos, si queremos ser positivos, pensar que sí hay diferencias. Debemos imaginar y pensar que sí lo hicieron, si queremos ser un poquito optimistas en este aspecto. Y esta historia, hermano, esta historia nos dice que a veces en las congregaciones hay desacuerdos, aún entre aquellos más maduros, entre aquellos que crecen en su fe. Déjeme decirle algo, hermano. Nosotros somos y somos seres relacionales. Nadie aquí, sea de una forma presencial, ahora, bueno, virtual no podemos ahondar mucho, pero de una manera presencial, nadie aquí es una isla. Todos somos seres relacionales. Es de hecho, todos dependemos del tendero de la esquina, dependemos de un mecánico, dependemos del profesor. O sea, somos seres relacionales. Y esto va a suceder. ¿Qué, pastor? ¿En la iglesia también? Sí, es de hecho. Uno, porque somos seres caídos, somos seres pecadores y va a acontecer estas escenas, va a acontecer lamentablemente estos sucesos. Va a suceder. ¿Por qué? Porque somos justamente seres relacionales y tenemos que estar continuamente en constante, valga la redundancia, en constante relación, ¿no? No podemos ser islas, no podemos ser ahí ermitaños, ¿no es cierto? No, no, es imposible en realidad, es imposible. Y hermano, déjeme decirle que Satanás sabe que los conflictos en el interior de la iglesia pueden hacer mucho daño. Hace daño, definitivamente. Pero Pablo quiere enseñarnos aquí que la unión espiritual en el Señor es el remedio para las fricciones que pueda hacer o que pueda haber dentro de la iglesia. Por eso él dijo en Efesios capítulo 4, verso 3, él dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por eso así también lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ser de un mismo sentir. Como dije, el primer punto es que es un mandamiento que tiene propósitos. Y el primer propósito que hemos visto es que es el propósito de la reconciliación. Segundo propósito es de dar un buen testimonio, de tener un buen testimonio. Pablo habla de ellas, de Evodia y Síntique, habla de como quienes combatieron juntamente, dice Pablo, conmigo en el Evangelio. Eso es lo que dice Filipenses 4, quienes combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que ellas trabajaron junto a Pablo. Es probable, hermano, es probable que el desacuerdo entre ellas no haya sido de un tema doctrinal. Es decir, la discusión que ellas habían tenido, lo más probable es que no era de un tema de doctrina. ¿Saben por qué? Porque conociendo a Pablo, definitivamente él hubiera sido o hubiera usado otro tono
en esta carta. Él se hubiera expresado de una manera mucho más fuerte si era en cuanto a doctrina. Es más probable que hayan sido de repente conflictos de personalidad, de repente diferentes opiniones, de repente falta de humildad entre ellas. Y hermanos, como en toda familia, a veces hay desacuerdos entre sus miembros. Es natural que haya conflictos. Es natural que a veces haya discrepancias y es saludable que haya discrepancias. Eso nos ayuda a ser buenos mayordomos de nuestra manera de cómo resolvemos esos conflictos. Tampoco quiero decir que esto debe haber a cada rato. Como el pastor ha dicho que esto es saludable, bueno, entonces que haya conflicto a cada rato. No. Me refiero de que en el momento que estas cosas surgen, debemos aplicar sabiduría y sabiduría de Dios. Entonces, como digo, hermanos, siempre en cada familia va a haber desacuerdos entre sus miembros. Y ojalá, ¿no? Y ojalá que nadie se entere cuando este conflicto llegue a aparecer, que nadie se vaya a enterar. Sin embargo, hermano, cuando los demás se llegan a enterar de la diferencia que 5, versículos 23 y 24, Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí, en ese momento, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, haciendo esto, definitivamente usted y yo vamos a dar un buen testimonio. Hace muchos años atrás, yo recuerdo un consiervo, él ya iba a subir al púlpito y se me acerca, me dice, Pablo, quiero conversar contigo, me dice. Sí, le digo, dime, ¿qué pasó? Y él terminó pidiéndome perdón y diciéndome de lo que había pasado y me dice, no me siento bien. Voy a subir a predicar y la verdad es que no puede haber esto en mí. Hermano, cuán importante es la reconciliación, pero también cuán importante es el hecho de dar un buen testimonio en estos casos. Entonces tú acuérdate, hermano, cada vez que vas a servir al Señor, acuérdate, si vas a traer tu ofrenda al altar, si vas a servir al Señor en lo que Dios te ha puesto, y tú te acuerdas que tienes algún conflicto con una hermana, algún hermano, acércate. Primero anda, reconcíliate con él, ¿no? Entonces ambos pueden presentar su ofrenda. Ambos pueden seguir trabajando para el Señor. Ambos pueden. En realidad está dirigida para ambas. Está dirigido para ambas. Este verbo, esta palabra, ¿no? Él de repente dice en otras palabras, ruego a Evodia y ruego a Síntique. Es a ambas personas que Pablo está rogando. Es Pablo a estas dos damas a quienes está dirigiendo. Ruego a Evodia y ruego a Síntique. Él se dirige a ellas en igualdad, hermano, de términos, indicando así que la culpa era en ambas partes y que ambas debían dedicarse a la solución del problema. Ambas, no solamente una. Y esto nos enseña mucho, hermano, el hecho de ceder. No, ella tiene la culpa. Él tiene la culpa. Él tiene que venir a pedir perdón. ¿Yo por qué tengo que ir? No, somos ambos. Son ambas personas las que tienen que ir y dar su brazo a torcer y decir, lo siento. Es lo que debe suceder. Es lo que debe suceder. Cualquier problema, hermano, por más pequeño que sea, en una iglesia pacífica, en una iglesia ordenada, en una iglesia trabajadora, es motivo de perturbación para esta iglesia. Recuerden que el pecado afecta directamente a la persona y también afecta a la nación. Tratemos de buscar el buen testimonio. Tratemos de continuar trabajando para ello, hermano. Esta iglesia estaba detenida, por decirlo de alguna manera, en un hoyo
¿Por qué? Porque Evodia y Síntique, con su orgullo, estaban afectando terriblemente a la iglesia. Por eso Pablo buscó la reconciliación entre ellas. Esto pudo haber sucedido. Esto pudo haber sucedido. El hecho de que se estancara en algo. Cuán peligrosos son los conflictos, hermano. Y mucho más cuando estos no se arreglan a tiempo. Esto explota y eso causa mucho daño. Las diferencias, hermanos, suceden y son más comunes de lo que usted y yo creemos, pero también deben ser lo que cosa, el perdón y la reconciliación. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor no salga afectada y que a la vez esa debe ser nuestra actitud. Entonces, hermanos, viendo este primer punto en cuanto que es un mandamiento con propósitos, entonces tiene el propósito de reconciliar, tiene el propósito de dar un buen testimonio y también tiene el propósito de continuar trabajando, que no se estanque, que no haya tropiezo en la iglesia. Vamos a pasar al segundo aspecto. El segundo aspecto es un mandamiento que tiene un ejemplo. Este es el segundo aspecto que vamos a ver. Por favor, vayamos un momento a Romanos capítulo 15. Y les ruego que lo busquen y que nos centremos ahorita en esta porción de las Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 5, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 5. A ver, todos hemos llegado. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. ¿Listo? Romanos capítulo 15, verso 5 dice así. Y de la consolación os dé, y si es, bueno, me supongo que es tu Biblia, subrayenlo. Dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Subrayen esa parte. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Listo? Entonces, este es un mandamiento que tiene propósitos, pero que también tiene un modelo, tiene un ejemplo. Y acá nos dice claramente, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esto puede significar dos cosas, hermano. Primero, cuando habla de según Cristo Jesús, puede ser según su voluntad. Según su voluntad. Entonces, Jesús desea que todos nosotros, los suyos, hermanos, todos nosotros podamos alcanzar la meta de vivir en unión, de vivir en armonía. Esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si no, mire en lo que dice en Juan, capítulo 17, versos 20-21. Usted puede anotarlo y después usted lo puede buscar y estudiar. Pero Juan capítulo 17, verso oración precisamente antes de partir el Señor a la presencia de su Padre. Él dice en Juan capítulo 17, verso 20-21, mas no ruego solamente por estos, es decir, sus discípulos que estaban en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean uno. Miren el deseo, miren la voluntad de nuestro Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y miren el propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, según Cristo Jesús, en este caso puede ser según su voluntad. Entonces, este es un mandamiento que tiene un modelo, que tiene un ejemplo. Y este ejemplo, este modelo es según Cristo Jesús, según su voluntad. Hermanos, en lugar de fomentar la división, en lugar de fomentar el rencor o la rivalidad o la mala voluntad que nos separan de la voluntad de Cristo, usted y yo debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, tal como lo dice justamente Hebreos 10:24. De nada, hermano, hermana, de nada serviría
una gran cantidad de miembros en la Iglesia Bautista Vida Nueva en Cristo de Mayorazgo. De nada serviría recoger grandes ofrendas, de nada serviría cantar a grande voz los más preciosos coros, los más preciosos himnos, o de nada serviría que suba el predicador más elocuente adelante o haya los mejores músicos en esta iglesia si se ha perdido cosas esenciales en la vida de una iglesia, como son la unión y la armonía. De nada serviría, hermanos, tener una gran iglesia estructuralmente hablando si hemos perdido el amor, la unión, la armonía, el mismo sentir entre nuestros hermanos. Sin duda, hermano, habrá diferencias de opinión. De hecho que sí, pero la opinión que más nos debe importar es la opinión de Cristo. Es la opinión de Cristo Jesús. Y esta opinión, esta voluntad está revelada justamente en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, la voluntad de Cristo debe ser mi voluntad. La unidad y la concordia, déjeme decirle que será posible en la medida en los que somos cristianos. Usted y yo actuemos según Cristo Jesús, según el sentir de Cristo Jesús, según el deseo o voluntad de Cristo Jesús. Y Pablo amonesta justamente, exhorta a la iglesia de Filipos, de la cual usted y yo debemos aprender. Él dice en Filipenses capítulo 1, verso 27, dice, solamente que os comportéis como es digno, hoy estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, hermano, un mandamiento, el deseo de un mismo sentir, sí, que tiene un modelo, que tiene un ejemplo que seguir, y puede ser en primer lugar según Cristo Jesús, según su voluntad, pero también puede ser según Cristo Jesús, según su ejemplo, según el ejemplo de Jesús. Jesús es el ejemplo máximo, hermano. Jesús es el ejemplo máximo de unidad. Él era unido con su Padre, nos dice Juan 17:21, y continuamente estaba trabajando para unir a los hombres con Dios. Jamás Jesús nunca menospreció a nadie, nunca se sintió superior a nadie, nunca se agradó a sí mismo, dice Romanos 15:3. Y entre las cosas que caracterizaban están justamente ¿qué? El amor, la humildad, la sencillez, su disposición a servir. Y por eso, hermano, es que Pablo nos amonesta también diciendo esto en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Yo sé que usted busca rápidamente las escrituras. Diríjanse un momento ahí y mire la manera como Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8, y nos da a entender de forma muy clara el ejemplo de Cristo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino más bien dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Pregunto en esta mañana, hermano, ¿cómo puede una iglesia, donde hay muchas personas,
Solamente pongamos como ejemplo nuestra iglesia. ¿Cómo puede nuestra iglesia bautista, Vida Nueva, de mayorazgo, con muchos pensamientos, con diferentes personalidades, con diferentes trasfondos, con diferentes opiniones, cómo puede una iglesia así llegar a ser uno? ¿Cómo es posible? Con todas estas características. Bueno, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestra norma. Jesús es nuestro ejemplo. Él debe ser nuestra norma. Él debe ser nuestro ejemplo. Por tanto, hermanos, todos los acuerdos o pactos y unanimidad que se hagan o se tengan en nuestra iglesia, pero no según Cristo Jesús, déjeme decirle que esto no va a servir de nada, porque no será según su voluntad y no será según su ejemplo. Necesitamos, usted y yo, hermano, aprender a ser de un mismo sentir, es decir, un corazón y un alma. Y eso significa aprender a aceptar a nuestros hermanos. Por eso eso es lo que hace el hermano maduro, el hermano fuerte. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esto, hermano? Bueno, muy sencillo. Pablo nos dice algunas maneras. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Busquen por favor ahí en sus Biblias. Dice así, en Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, no le causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y miren los consejos acá de Pablo, o las órdenes que da Pablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, si usted lee estos versículos, parece que fueran sinónimos, ¿no? Parece que fueran sinónimos. Bueno, enojo, ira, gritería. Hermano, en realidad esto es un proceso. Esto es un proceso que empieza con una raíz de amargura. Por eso dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura. O sea, desde el principio tenemos que cortar esto de raíz, hermano. No podemos dejar que esto avance hacia un enojo, no podemos dejar que esto avance hacia una ira o a gritería o a maledicencia o incluso hasta la misma malicia. Esto es como un proceso, básicamente. Entonces Pablo dice, quítense de vosotros todo esto. Verso 32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ahí tenemos, hermano, este consejo del apóstol Pablo y de cómo nosotros podemos hacer esto de tener un mismo sentir y cómo llevar nuestras relaciones dentro de la iglesia. Por último, el último tercer aspecto. Hemos visto que es un mandamiento que tiene propósitos, es un mandamiento que tiene un modelo, un ejemplo a seguir, pero ahora vamos a ver y terminar con esto, que es un modelo que tiene una promesa. Tiene una promesa, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. ¿Llegamos? Ok. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. ¿Qué sucederá? Y el Dios de paz y de amor estará con
vosotros. Una vez más, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermano, esta es la manera como Pablo termina su segunda carta a los Corintios, con 5 imperativos, con 5 mandamientos que forman parte precisamente de las necesidades más importantes en la iglesia, en nuestra iglesia. Y las mismas, hermano, las mismas se necesitan para la iglesia de hoy. 5 cosas que dependen la una de la otra. El primero dice, tened gozo. Tened gozo. Hermano, el resultado, el gozo es el resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Todo cristiano se goza, hermano, por el bien que posee y con esa alegría trata cada día de perfeccionarse. Tened gozo, dice el Señor en esta escritura. O también, perfeccionaos, perfeccionaos. ¿De qué trata esto? Bueno, se trata de completar lo que nos falta en nuestro carácter cristiano. No debe haber pausas en nuestra carrera cristiana, hermano. Se trata de enderezar nuestras vidas, de remendar nuestros caminos, de corregir nuestras vidas. Perfeccionados, dice. Hay un dicho que dice así, el que no camina, no avanza. Por lo tanto, hermano, todo cristiano debe buscar seguir adelante a la perfección. Y cuando la buscamos, tendremos la capacidad de consolarnos los unos a los otros. Hermano, por eso se anunció hace un momento, y qué bueno, ¿no? Hacerlo al inicio. ¿Tú quieres perfeccionarte en tu vida cristiana, en el conocimiento de Dios y su palabra? Ahí están los cursos que damos, desde Faro 1 hasta Faro 5. Y crecemos y crecemos y nos vamos perfeccionando cada día más. No podemos estancarnos, perfeccionándonos cada día más. Otro dice, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, dice acá en 2 de Corintios. Hermanos, dar y recibir aliento, sobre todo, hermano, en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, mayormente en estos tiempos, es una necesidad mientras estemos en este mundo. Las constantes luchas que tenemos con el enemigo, hermano, hacen necesario el ánimo y el consuelo de nuestros hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque practicar esta cualidad cristiana nos hace ser de un mismo sentir. Nos hace sentir, nos hace ser de un mismo sentir sobre todo. Estamos viendo familiares, amigos, hermanos en Cristo, que han pasado o están pasando, y es más, hasta pasarán momentos difíciles. Pérdida de un familiar en este tiempo, la economía tal vez, y muchos motivos más, hermano. Algo que aprendí en estas semanas conversando con el pastor David, precisamente, me dio unas palabras muy que me han quedado grabadas. El consuelo no quita el dolor. El consuelo no quita el dolor, pero sí te acompaña en medio del dolor. En medio de todo ese tiempo, el consuelo, hermano, cuán importante es tenerlo presente como hijos de Dios. El consuelo no quita el dolor, pero sí te acompaña en medio del dolor. Y Pablo sigue diciendo, sed de un mismo sentir, es decir, un mismo pensamiento. Tener un mismo sentir es tener un mismo pensamiento. Hermanos, ser unidos y armoniosos debe ser nuestra meta como iglesia. Ya estaremos volviendo este sábado que viene al culto presencial. Así que ahorita tú te llevarás bien, ¿no? Hola hermana, hola hermano, qué bonito te ves en la pantalla, qué bien. Ok, pero va a llegar el momento ya pronto en que tenemos que otra vez relacionarnos en la iglesia presencialmente, hermano, y esta debe ser nuestra meta como iglesia, ser
unos, ser uno, ser armoniosos, que tengamos el mismo sentir por la fe, por el amor, por la deidad, por la iglesia por la cual Cristo murió, hermano. Que esa sea nuestra meta. Solo cuando somos, hermano, de un mismo sentir, se puede eliminar la división y la rivalidad. Y además se puede vivir en paz. Y el último que dice, vivid en paz, dice el versículo, vivid en paz. Hermano, esta paz es la paz que proviene de Dios a través de Jesucristo. Ninguna congregación, hermano, ninguna iglesia puede dar adoración al Dios de la paz con un espíritu pleitista, con un espíritu de división, con una actitud de pleito, de pelea. Ninguna congregación, hermano, puede rendir adoración estando en esa condición. Cuando estas cualidades están presentes en la iglesia y abundan, hermano, hay un beneficio. El hecho de vivir en paz, el hecho de ser de un mismo sentir, el hecho de perfeccionarnos, el hecho de tener gozo. Ahora, ¿dónde viene la promesa? ¿Dónde viene la promesa? Y dice claramente una vez más, 2 Corintios 13:11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Primera promesa, el Dios de paz estará con nosotros. Dios es el autor de la paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy, no como el mundo la da. Es una paz totalmente diferente, hermano. Por eso cuando existen estas cualidades en la iglesia, Dios tiene comunión con su pueblo. Acompaña a cada creyente en su peregrinar, hermano, en esta tierra. ¿Por qué? Porque están viviendo en paz, porque estamos viviendo en paz, porque estamos viviendo en amor, en unidad con nuestros hermanos en Cristo. Y Dios bendice ese momento. Mientras una iglesia, hermano, mientras una iglesia esté llena de contiendas, esté llena de rivalidades y de envidias, hermano, la paz de Dios no puede hallar cabida allí. Y Dios, mucho menos. Cuando hay estas rivalidades, cuando hay estos pleitos, definitivamente, hermano, la paz de Dios no haya cabida ahí. Por eso el escritor a los hebreos, él dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Hermano, no encontraremos la paz que nuestro corazón necesita si no estamos dispuestos a hacer la paz con nuestros semejantes. Con nuestros semejantes. Paz tiene el que hace paz. Y si esto lo aplicamos de una manera general a la iglesia, hermano, eso también debemos aplicarlos a nuestras familias. ¿Cómo estamos con nuestro esposo? ¿Cómo estamos con nuestra esposa? ¿Tenemos el mismo sentir? Debe existir el mismo sentir. Habrán desacuerdos, habrán diferencia de opinión, pero el mismo sentir en Cristo Jesús, basado en él, debe ser el mismo sentir. Hay cosas que pueden suceder, hay cosas que pueden estar afectando la relación, pero recordemos que estamos en Cristo y la Biblia nos da diferentes armas, diferentes consejos de cómo ser de un mismo sentir. Entonces, la primera promesa, hermano, es que el Dios de paz estará con nosotros y el Dios de amor también estará con nosotros. Cuando se cumplen estas cualidades, hermanos, que hemos expuesto ahorita, el Dios de amor ha prometido estar con nosotros. Dios se deleita en las expresiones de amor, hermano. Dios se deleita en ello, en las expresiones de amor de los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Primera de Juan dice que Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Esa es su esencia también. Esa es su esencia. Pero Satanás, hermano, se goza cuando hay riñas, cuando hay pleitos, cuando hay divisiones. ¿Por qué? Porque él es el adversario, dice Primera de Pedro. Él es el adversario.
Recuerda que en cada conflicto, mientras más crezca, quien sale ganando es el enemigo. Ni tú, ni yo, ni la iglesia. El enemigo va ganando terreno en ese aspecto. Él es el adversario, él es el acusador. Dios ha llamado a su pueblo a la paz y al amor entre ellos y entre todos los hombres, hermanos. Entre todos. Y él, Dios, a cambio está dispuesto a conceder su presencia. Y esto no es una vaga promesa, hermano, para el futuro. No, sino que es una sagrada garantía con una validez permanente. Ahora mismo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice la Escritura. Porque ahí envía, dice, bendición y vida eterna. Y por eso también Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, cuando haya paz y amor entre el pueblo de Dios, yo creo que habremos alcanzado a ser de un mismo sentir. Por lo tanto, hermano, la iglesia debe ser un lugar donde las personas se apoyan, una iglesia donde se cuidan, una iglesia donde se rinden cuentas mutuamente, constantemente, se consuelan, se llaman, se preocupan. Y no digo que no sucede en mayorazgo, estoy muy contento y orgulloso porque se llaman, se están preguntando cómo están, cómo te ha ido. Hermano, eso debe ser la iglesia, un lugar donde las personas se amen con un amor genuino. Yo no sé de otras iglesias, sé de algunas, pero sé de mayorazgo que durante todo este año pasado han visto por sus hermanos. Lo han hecho. Y no es para jactarnos. Como aprendimos la semana pasada, esto es para la gloria de Dios. Le glorificamos a Dios por esto, hermano. Qué hermoso cuando nos cuidamos, qué hermoso cuando nos exhortamos, qué hermoso cuando nos rendimos cuenta, qué hermoso cuando estamos corrigiendo en amor al hermano. Esto es hermoso, hermano. Esto debe favorecer, hermano, una vida de comunión en la cual los creyentes restauran a quienes han caído en pecado, dice Gálatas 6:1, y ayudar a sobrellevar las cargas los unos de los otros, dice Gálatas 6:2. La iglesia, hermano, debe amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser paciente para con todos, dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Entonces, hermano, hemos visto que Pedro nos amonesta, nos exhorta a ser de un mismo sentir. ¿Cuáles son las razones? Bueno, es porque tienen propósitos, hay un modelo, hay un patrón y tiene promesa. Entonces, hermano, urge cada día más que esta petición de Pedro se haga práctica entre nosotros, los cristianos. Pero es necesario, hermano, es necesario que cada uno de nosotros haga a un lado su ego, su orgullo y permita que Cristo, solamente Cristo, tenga el lugar que merece en el corazón de cada uno de nosotros. Solo así habrá paz y armonía en el pueblo de Dios. Y esto va a redundar en el buen testimonio en el mundo. Este mundo que está mendigando amor, este mundo que carece de amor, de un amor genuino. Este mundo que carece de identidad, es ahí donde la iglesia en estos tiempos debe alumbrar, debe ser sal y luz, hermano. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Y preparémonos porque ya pronto, si Dios lo permite, estaremos viéndonos esta semana que viene, el sábado 5. Y los animo, los invito a ser de un mismo sentir. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga.